Decir, bueno, yo soy Raúl Monge, no sé, estoy aquí, voy a hacer la segunda parte, aquí sale unidad temática número 1, se llama sistema de computación, y yo hago la segunda parte con esos dos temas. ¿Ya? Yo de origen soy ingeniero civil electrónico de la Santa María. Yo estudié en una época donde todavía no estaba la ingeniería civil informática. Entré el 75 electrónica y de ahí derivé a la parte como el sistema de computación, sistema operativo, sistemas distribuidos, y me he movido en esa parte. También hago cosas que tienen que ver con lenguaje de programación. Yo diría que ese es como mi ámbito. ¿Ya? Y hice un doctorado en Alemania en lo que son sistemas operativos, pero desde el punto de vista de programar sistemas operativos que están distribuidos. ¿Ya? Entonces, uno de los temas que vimos ahí tiene que ver con, ahora estos son muchos años, pero todos los conceptos que están ahí siguen siendo de distintas formas. El tema es, si yo tengo programas que están distribuidos, normalmente los programas uno los descompone y esos programas requieren comunicarse entre sí, porque si uno distribuye un sistema, sigue siendo un sistema, y lo que pasa, digamos, que algunos componentes se localizan en distintos sitios y tienen que emplear algún tipo de mecanismos para interactuar, para comunicarse, para coordinarse, ¿cierto? En acciones. ¿Ya? Y de eso va un poco el tema, ¿ya? Y vamos a ver algo de eso y aterrizarlo un poco en la realidad actual. Entonces, yo aquí puse, si se puede poner, esto quizás es el módulo, ¿no? Más que curso. Y vamos a ver cómo es que aspectos que tienen con sistemas de computación distribuida. En inglés se llama Distributed Computing System. Los sistemas de computación, ustedes saben lo que son, ¿no? Los computadores conectados en red, el software de base, básicamente para esos sistemas, y distribuidos que están distribuidos. Entonces, muchas veces en nuestro ámbito se habla de sistemas distribuidos, pero la verdad es que estamos hablando de sistemas de computación distribuidos. ¿Ya? No sé si están de acuerdo. Ya. Ahora, en el sistema de computación, eventualmente puede ser que también la información esté distribuida, porque los sistemas de computación sirven de base para generar sistemas de información. ¿Ya? Y esto es como por decir el primer tema que vamos a ver, y el otro tema es seguridad. ¿Ya? Pero tal como les dije, va a estar mucho en lo que es criptografía. Aquí están, eso es cierto, ¿no? Esta parte aquí la eliminé, eso es falso. Sí, son los tres primeros temas que voy a ver. Aun cuando, a ver, no, si no, es cierto, ¿no? Si lo que pasa es que estos 3 y 4 están fundidos al final, tengo 3 temas. Una introducción que vamos a ver hoy día, mañana vamos a ver 2 temas. ¿Ya? Y el punto 3 y 4 básicamente es seguridad, desde un punto de vista de criptografía, como dije. Ahora, yo aquí, después que nos pongamos de acuerdo, digamos, yo tengo que evaluarlo. ¿Ya? Entonces le voy a dar una tarea. Y la tarea va a ser programar en sockets y haciendo uso de un paquete de criptografía en Java. Ahora no sé si todavía tienen esas habilidades. Si todavía las mantienen, digamos, porque a mí me cuesta también, no tienen que usarlo ustedes, digamos. Pero no es tan difícil, digamos, ahí vamos a ver el tema. Entonces, eso es básicamente como presentación. No sé si quieren comentar algo, no sé qué les dijeron en la otra parte, cómo los van a evaluar. Igual,
¿La fecha les acomoda o no? Porque creo que la próxima vez que tienen clases es el 5, ¿no? ¿Viernes 5? No les quiero trasladar la entrega de la tarea con la próxima, ¿no? Pero si no van a empezar a acumular. La entrega de la otra es el 29. Ya, muy bien. Entonces estamos bien. Ya, partimos con el primer tema de la tarde. Vamos a hacer como una introducción. Sí. Sobre la clase 3 y 4 De junio. el jueves 2. Jueves 2. Ya. Y ustedes tienen clase 3 y 4. 3 y 4. Ya, entonces lo corregimos. No sé qué año miré. Ya. A ver, yo tampoco me enojo si la entregan el viernes, digamos, si la antes de venir acá. Así que si la idea es que no se traslade con la siguiente tarea. Ok, entonces vamos a partir con el primer tema. El primer tema va a ser una introducción general un poco para presentar algunos conceptos, poder conversar sobre esos conceptos, poder saber qué tanto ustedes saben sobre esos temas. Y aquí básicamente tenemos conceptos generales de sistemas distribuidos, lo que tiene que ver con tipos de arquitecturas que hay o estilos de arquitectura, ¿cierto?, para sistemas distribuidos. Son como los temas que están aquí preparados. A mí me gusta siempre partir haciendo un poco de historia, para saber de dónde uno viene. Y los sistemas distribuidos, uno podría decir que existen ya en los años 60, de cierta forma. ¿Ya? En los años 60, por ejemplo, yo no, pues acaso yo entré a la universidad después de los años 60, que entré en los 70. ¿Ya? Y ya habían sistemas que estaban distribuidos en cierta medida y se llamaban típicamente sistemas de teleprocesamiento. Es decir, de alguna manera ingresaban los datos en distintos lugares, ¿ya? Y se transmitían a algún computador central típicamente que procesaba y eventualmente podía transmitir de vuelta los resultados. ¿Ya? Hay desarrollos notables en los años 60, por ejemplo, sistemas de reserva aérea, ¿ya?, donde eventualmente, ¿no es cierto?, uno está por decirte, en una agencia de viaje, tiene un computador, un terminal, no había computación distribuida. Estaban solamente terminales con módems y se podían comunicar, ¿no es cierto?, al computador central vía la red telefónica y se mandaban los comandos, las cosas que uno quisiera hacer, se procesaban y se mandaban de vuelta y lo veía en la pantalla antigua, digamos, de caracteres, digamos, sin capacidad gráfica. Pero funcionaba. ¿Ya? Y esto vamos a revisar qué problema tiene eso primero. Porque uno puede decir, mira, esto es como un... ¿Dónde es mi lapicito? Ustedes que son ingenieros y están hoy día usando otras tecnologías, entonces uno puede decir, mira, aquí yo tengo un computador, típicamente le llamaban, porque eran computadores grandes, un mainframe, ¿ya? Y aquí terminales remotos para distintos lugares, ¿ya? Y a veces sucedía de que uno tenía aquí un terminal, por ejemplo, con una impresora aquí, ¿ya? Y aquí un multiplexor conectado acá, ubicado en forma remota. Entonces yo estaba aquí en mi oficina, tenía una impresora ahí, una impresora vieja, grande, digamos, esto con papel continuo,
Y un terminal que trabajaba, pum, y mandaba a imprimir y me salía la impresión al lado. ¿Ya? Impecable. O podía tener incluso varios terminales. ¿Ya? Podían 2 o 3 personas y compartían una impresora, podían meter algunos datos con algún otro dispositivo y de alguna forma para el usuario final esos datos se transmitían, llegaban al computador y les daba el servicio. ¿Ya? Entonces es más o menos parecido hoy día, ¿o no? Lo que pasa es que hoy día esto que está acá le llaman servidores, pero la verdad que hay una gran diferencia, porque aquí primero no hay capacidad de proceso. Por ejemplo, si este enlace se rompe, ¿qué pasa con el usuario? Así que no pueden quedar ahí al lado, vamos a abrir la planilla Excel o alguna cuestión, digamos, para entretenernos, algún juego, nada. Quedan muertos sin servicio, ¿ya? Porque todo el servicio funcional está aquí concentrado y esto es básicamente un servicio para transmitir datos, ¿ya? Y claro, la impresora es como que mandan de vuelta datos, los multiplexores típicamente lo que hacen, digamos, es concentrar tráfico, ¿no es cierto?, y mandarlo junto, no entrar a temas de multiplexación. Y esto es lo primero. Y después surgen primeras redes de computadores, por los años 70. ¿Qué es lo que pasa? Que se mente, mira, ¿sabes qué? Yo tengo mis terminales, ¿ya? Pero este computador 1 se va a conectar con el computador 2. Porque necesitan transferir datos, archivos. ¿No sé? Si hasta ahora se conectan, digamos, y por momento empiezan a pasar archivos, ya llegan al otro lado y están compartiendo sus datos. ¿De acuerdo? Entonces, y de repente, este también se quiere conectar con otro computador, con un computador 3, y quizás este también con el otro, y empiezan a formar una red, y empiezan a surgir ciertos protocolos para intercambiar datos entre computadores. ¿Ya? Y surgen las redes de computadores. ¿De acuerdo? Así que aquí, cuando yo tengo computadores, ¿ya?, surgen aplicaciones de transferencia de archivos, como la que yo le decía. Así que en el fondo, este computador en algún momento dice, mira, yo necesito transferir algunos archivos para acá, y lo hace, y por lo tanto quedan accesibles a usuarios que están en otro computador. Pero lo que también surge es el login remoto. Es decir, este terminal hace un login en esta máquina. Ustedes no conocieron o han usado todavía. Bueno, en Unix es un poco así, digamos, que uno hace un sistema time sharing que puede tener varios terminales en un computador, digamos, ¿no es cierto? Pero hoy día normalmente una máquina de escritorio, que se lleva el mismo ARL, digamos, tiene Unix debajo, y ahí no hay varios terminales conectados, ¿no es cierto?, a ese computador. Pero los servidores puede ser que sí, digamos, pero antiguamente, me acuerdo yo en la universidad, bueno, yo estudié en Valparaíso, en algún momento se puso un computador y era parecido a esto de acá, pero en vez de conexión remota, había terminales en, qué sé yo, nos pusieron uno en electrónica, otro en química, ¿ya? Unos DEC, unos digital, fabuloso en esa época, unas pantallas, ¿no es cierto?, buena estética, digamos, y con eso uno podía empezar ya a hacer programas, ejecutarlos, digamos, cosas interesantes, ¿ya?, que no se podían en los computadores más antiguos, donde por ejemplo no habían terminales interactivos. Digamos. Yo cuando hice Fortran en los años 70, 8, no sé, fue con tarjeta. ¿Ya? Yo iba con tarjeta y me los pasaba, digamos, los recibía en una ventanilla y me decían venga mañana. ¿Ya? Y yo llegaba al otro día y me tenían un listado del resultado de procesamiento y podía ver básicamente los resultados de tarea. Eso era cuando tenía suerte, ¿ya?
porque a veces yo llegaba y decía error de compilación. Entonces, me aparecía un montón de errores y tenía que empezar a cambiar tarjeta, digamos, donde estaban los errores, para que pudiera compilarse, digamos. Ahí era un poco más rápido, porque eran un par de tarjetas y las podía hacer uno mismo. Pero lo que yo quiero destacar es que eventualmente uno puede tener un computador con varios terminales, pero a veces eventualmente empieza a ver que este terminal, en vez de ser un terminal de este computador, y donde hace login en esta máquina, podría ser a través de un protocolo un login en otra máquina. Por ejemplo, SSH. ¿Conocen SSH? ¿Y qué es lo que hace SSH? Ustedes meten en SSH una cierta dirección, pum, y pasan a ser un terminal remoto, ¿no es cierto? En el fondo es eso. Y ahí básicamente se desarrollaron protocolos con una arquitectura, ¿no es cierto?, para transferir archivos, por ejemplo FTP está en esa línea, SSH, eventualmente SMTP para transferir correo electrónico, unos servicios que uno ve a nivel de capa de aplicación en el stack TCP/IP, porque es un poco distinto a la ISO, ¿no? Ya. Estos son las primeras máquinas, ¿ya? Y yo me acuerdo que habían correos electrónicos, uno los mandaba y los computadores formaban redes y las direcciones antiguamente había UCP, Unix, no sé, Communication Protocol o algo así, no me acuerdo. Había un protocolo que ustedes mandaban correo, entonces era como una posta, digamos. Le mandaban correo al primer computador y en la dirección estaban como en la línea, si uno decía, por ejemplo, computador 1, computador 2, etcétera, hasta el usuario. Entonces, el ruteo era fácil, digamos, se venía aquí, este lo recibía, en algún momento en el día, digamos, se comunicaba con el otro computador y le reenviaba los correos que tenía almacenados. ¿Ya? Iba avanzando, a veces tomaba varias horas, podía tomar más de un día, y llegaban los correos a destino. ¿Ya? Hoy día, digamos, con SMTP, en general uno se conecta y de un servidor a otro se conectan directamente, ¿ya?, a través de la red de paquetes. Pero en ese entonces los computadores no estaban siempre con el servicio en línea, así que en cierto momento levantaba el servicio y se comunicaba con la siguiente máquina. ¿Ya? Pero cumplían su propósito, ¿sí? Es lo mismo, así como llega el correo de Santiago, ¿no es cierto? Viene un camión, lo lleva, no sé, a Rancagua, ¿no es cierto? En Rancagua salen vehículos, digamos, y despachan, digamos, a los distintos centros que están en la ciudad, y en algún momento sale un cartero en bicicleta y llega a la casa y entrega el mensaje. Entonces aquí es más o menos lo mismo. Y después, en los años 80, surgen la arquitectura cliente-servidor. Estos son como los primeros sistemas. Ahora, Internet básicamente tiene su desarrollo en los años 70, o sea, principalmente. Pero Internet solo para los privilegiados, digamos, porque no había Internet comercial. Es decir, la Internet se usaba en universidades, centros de investigación, eventualmente en el área militar, ¿ya?, y algunas organizaciones del Estado, pero no tenía uso comercial. ¿Ya? Pero en los años 70 sí se da una situación de que se desarrolla, digamos, el sistema operativo BSD de Unix, de Berkeley, y se incorporan los protocolos de TCP/IP dentro de Unix, y ese fue básicamente el sistema operativo dominante en los ambientes universitarios a través de Berkeley, y se empieza a usar Internet en muchas universidades del mundo. Yo, de hecho, cuando llegué a mi doctorado fue en el año
no, creo que el 87, digamos. Claro, el 87 yo llegué a Alemania y se usaba, pero ampliamente Internet hace bastante tiempo, digamos. ¿Ya? Y uno mandaba correo, digamos, existía el protocolo de SMTP, eso estaba totalmente vigente. Y la gracia básicamente es que ustedes tengan máquinas con ese tipo de protocolo dio paso a las redes de área local. Las redes de área local se desarrollaron a mediados de los 70 más o menos. Ethernet, la publicación más o menos 74, la aparición de redes de área local con protocolo Ethernet. Y son la base para decir, mira, yo tengo una red local, tengo algunos computadores con los cuales yo me puedo comunicar usando protocolos de CPIP y van a haber estaciones de trabajo que se van a conectar a esos servidores y le van a pedir servicios. ¿Ya? Entonces, en los años 80, uno de los desarrollos notables para mí, como lo menos en el ambiente comercial, fue los desarrollos que hizo Sun Microsystems. Sacaron estaciones de trabajo con sistemas operativos Sun. Después salió el Sun OS, antes tenían otro sistema. Y tenían una arquitectura cliente-servidor y habían estaciones que no tenían disco, por ejemplo. Eso fue algo extraño porque en los años 70, cuando se desarrollaron los computadores personales, empezaban a ponerle disquetes, por ejemplo, ¿ya? O actualmente un disco duro, y ustedes básicamente podían hacer arrancar el sistema operativo ahí y mediante un software se comunicaban a un servidor, ¿ya? Y podían hacer cosas en el servidor, pero el sistema operativo arrancaba en esa máquina y después a través de alguna aplicación ustedes se conectaban a otros computadores, ¿ya? En el caso de las redes cliente-servidor, que por ejemplo, como las que surgieron en los años 80, de repente la máquina no tenía disco, entonces no podía arrancar de forma autónoma, tenía que arrancar por la red. ¿Ya? Es decir, iba y tenía una dirección, a través del protocolo ubicaba un servidor y descargaba el sistema operativo por la red y con eso booteaba. ¿Cuál creen ustedes que es la gran ventaja de eso? ¿Para qué hicieron esa locura? Costo, tiempo, o sea, que no tiene que tener un boteo físico, con uno se puede guardar. ¿Ya? Espacio, se modifica en uno y se Por ahí va la cosa. en todo el equipo. ¿Sabes lo que es TCO? Sí. No sé. Son los costos total. ¿Dónde está? Total cost ownership, ¿no sé qué significa? Es decir, es el costo total. En el fondo es un estudio de decir, mira, ¿cuánto me cuesta a mí administrar máquinas? Por ejemplo, si yo tuviera una red, ¿no es cierto?, como esta, y aquí tuviera un montón de estaciones de trabajo conectadas y eventualmente algunos computadores más grandes, con discos, por ejemplo, podría ser que yo tuviera varios también. Pero si cada máquina tiene su propio sistema operativo, y sobre todo estos de acá, porque esto yo los puedo localizar, ¿no es cierto?, en alguna sala especial de computación, están todos concentrados, entonces solamente tengo que hacer una actualización del sistema operativo, y lo hacemos ahí. Pero imagínense que todos estos computadores están distribuidos por la ciudad, ¿ya? O en varios edificios, entonces hay que ir oficina por oficina, ¿no es cierto?, llegando, permiso, vengo a actualizar el sistema operativo, ¿no es cierto? Entonces tiene que parar de trabajar un rato y le vamos a actualizar el sistema operativo, ¿ya? Ese costo que tiene para la organización no es menor.
En cambio, si eventualmente estas máquinas, que son las que principalmente están distribuidas, arrancan desde algún servidor, uno actualiza el software y cuando bootea nuevamente la máquina, tiene la nueva versión. ¿De acuerdo? Ahora, ese es el mismo principio que hoy día hace tan atractivo la web. Pero ahora a nivel de aplicación. Es decir, yo actualizo una aplicación y me conecto a la aplicación y tengo la nueva versión. No hay que reinstalar nada en mi máquina, digamos, porque antiguamente las aplicaciones que se llamaban aplicaciones cliente-servidor, uno las rompía en dos partes, ¿cierto? Había una parte de la aplicación que corría en el servidor y otra parte había que instalarla en el cliente, en la máquina cliente. Entonces, si había una actualización de ese software, había que hacer lo mismo, recorriendo a ver quiénes tienen instalado este software, tienen que actualizar su versión de cliente. ¿Ya? Y eso genera un costo. Cuando yo estoy en la web, me conecto a la aplicación y siempre tengo la versión última. Eso no es tan verdad hoy día en la computación móvil, ¿no? Por ejemplo, en un celular, uno tiene que instalar la aplicación. Es decir, lo que sí es cierto es que la descargo solito, digamos. Yo voy, digamos, la descargo y la instalo. ¿No es cierto? Para que tenga la última versión. Ahora, ¿por qué se hace eso así? ¿Por qué no se conecta directamente al servidor, digamos? Como en las aplicaciones web. Por el costo de la transferencia. Yo creo que, bueno, puede ser en algunos casos, digamos pero se supone que las aplicaciones móviles muchas veces no tienen muy buena conectividad o son intermitentes, digamos, se desconectan, digamos, y vuelven a conectarse. Eso es el primer problema. Por ejemplo, a veces yo estoy jugando mi juego favorito, ¿no es cierto? Y estoy ahí moviendo, no sé, haciendo ataque y todo, y de repente queda desconectado, digamos. Ahora sigo jugando, pero el servidor no sabe los últimos puntos que he ganado, ¿ya? Hasta que se restablece la comunicación y ahí se sincroniza nuevamente. Pero yo puedo seguir haciendo cosas locales, ¿ya? Sin que tenga que estar siempre en línea con el servidor. Es decir, pueden haber interrupciones, ¿de acuerdo? Pero si esa interrupción se hace permanente, jodido, obviamente ahí he hecho varios puntos y el servidor no cachó, entonces cuando me vuelvo a conectar la vez pasada, todo lo que hice no aparece en el último estado del juego. ¿No es cierto? Ya. Así que aquí, en esta parte, hay soluciones, usos de red de área local y WAN. Aquí voy a ir un poco más rápido, ¿no? Porque los sistemas distribuidos fuertemente acoplados es cuando el diseño lo que hace básicamente es, y aquí estamos hablando principalmente, como dice aquí, aplicaciones que se distribuyen, pero tienen la característica esta normalmente que son propietarias. Por ejemplo, uno hace un sistema y lo descompone y lo distribuye, y ese sistema funciona de forma distribuida con todas las técnicas que uno puede aplicar, pero el hecho de que sean propietarias en general dificulta la interoperabilidad. Es decir, las componentes que tiene un sistema no están estandarizadas, podemos decir, ¿no es cierto? Entonces funcionan para no sé, uno tiene un software, por ejemplo, ya de reserva aérea, por decir una cosa así, o eventualmente un software para hacer compras, ¿ya? Pero solo sirve para eso. Y no hay ningún estándar, por lo tanto, lo que se desarrolló ahí no se comparte con nadie más. ¿Ya? Son como cerrados. Esto, por eso se llama fuertemente acoplado, en el sentido de que los componentes interactúan normalmente en tiempo o sincrónicamente entre sí, a diferencia de los que están débilmente acoplados o loosely coupled, le llaman.
Son términos medio antiguos en todo caso. Esto es un término ya más reciente, digamos, y cuando sea, yo diría por lo menos ya de los años 2000 en adelante, en las últimas 2 décadas, se habla de Enterprise Computing. ¿Han escuchado, me imagino, el término Enterprise Computing? Claro, por ejemplo, los RP caen dentro de esa línea, pero muchos de los sistemas que hoy día están en las organizaciones, para la empresa como software empresarial, siguen una línea de computación distribuida, ¿ya? Y hay integración de distintas aplicaciones, aprovechando, digamos, la instrucción. Hay mucho mejor flujo de información, ¿no es cierto? En el sentido que los sistemas están integrados o acoplados entre sí, y el sistema tiende a ser único y se extiende a todos los sitios de una organización. O sea, uno, por ejemplo, ya tiene un sistema, por ejemplo, ya para remuneración y es único para toda la organización, y no existen sistemas para cada sede o cada... aunque eso siempre pasa, pero eso es un poco de la cultura organizacional, digamos. O sea, a veces en algún lado desarrollan algo, en otro lado desarrollan otra cosa, no conversan, no se han hecho esfuerzos de unificar, y después hay que entrar a virar. Ya. Entonces, desafíos relevantes. Primero, aquí hay temas a veces retardos y velocidades variables en las redes en general, variaciones de las capacidades de cómputo de los computadores, digamos, de capacidades de proceso, y un tema que no es menor, dice gran rango de tipos de aplicación y heterogeneidad de tecnología. Es decir, no es raro que muchas organizaciones todavía tienen muchos sistemas, por ejemplo, en COBOL. ¿Ya? Y tienen que ser integrados y accedidos a través de la red, ¿ya? Porque los usuarios están distribuidos. Entonces ahí lo veo que se necesitan tecnologías para hacer esa integración, ¿ya? Y esos sistemas no se botan porque son muchas lucas hacerlo de nuevo, ¿ya? Entonces se mantiene mientras los sistemas, digamos, todavía funcionen, ¿ya? Y el costo, ¿no es cierto?, de reemplazarlo sea más alto, siguen funcionando. La Universidad Santa María, en este caso, está este año en un proceso de cambiarse un RP. Es decir, estamos bien avanzados. Estamos en el siglo XXI ya. Y recién están básicamente haciendo un proyecto, y se puede decir, digamos, hasta este año y todavía todo este año, seguimos con aplicaciones desarrolladas en COBOL que corren sobre un nivel de 400, digamos. Tecnología bastante antigua. Y uno le pregunta a la gente de finanzas, digamos, o de la administración central de la universidad, y está recontenta con su sistema. Dice, mira, este sistema hace todo lo que nosotros queramos, ¿ya? Y si realmente necesitamos algo, los programadores me lo hacen, me sacan la información que necesito, ¿ya? Es un poco la visión, ¿ya?, de la gente que está ahí. Ahora, lo que sufren son los usuarios, digamos. Los usuarios normales, como yo, porque soy profesor, realmente quiero ver qué pasa con mi proyecto, ¿ya? Porque yo no puedo mandar a la gente que ve estos sistemas centrales, que depende de finanzas principalmente. Entonces, claro, el director de finanzas le puede decir, mira, hazme un reporte con tal y tales datos, y se lo van a hacer. Pero yo, como director de informática, no puedo ir a decirle, mira, necesito un reporte de los alumnos que se matricularon, qué sé yo. Ya. No me lo hacen, estoy en más baja prioridad. ¿De acuerdo? Entonces ahí obviamente hay problemas de integración. Otro tema que yo puse acá es la computación ubicua.
¿Sabe lo que significa ubicua? La gracia es que hoy día están todos conectados a la red, así que pueden meterse en la RAE, pero en inglés existe esa palabra que se llama ubiquitous, ubicua en español, ubiquitous computing. Y estas son básicamente ideas. Ubicua en general significa como omnipresente, ¿no? Está en todas partes, ¿ya? Eso significa. Entonces la computación ubicua es una computación que está de alguna manera distribuida en forma masiva y está en todos lados, ¿ya? De hecho hay términos bastante cercanos. Hoy día, por ejemplo, en algunos se hablaba de computación ubicua y en inglés también hay una palabra que se llama pervasive. Yo cuando leía pervasive pensaba así como perverso, pero no tiene nada que ver, ¿ya? Pervasive significa como que está incrustado o penetra en todas partes, ¿ya? Entonces, la computación pervasiva, si uno la pudiera traducir, pero no existe esa palabra, o penetrante, es básicamente cuando ustedes tienen elementos de computación integrados en diferentes partes. Por ejemplo, yo puedo decir, normalmente tengo una chaqueta y la chaqueta trae un procesador que mide la temperatura de mi cuerpo, ¿ya? Y de acuerdo a eso manda algunos datos, digamos, a algún lado, digamos, de cómo está funcionando, cosas por el estilo. Normalmente la computación pervasiva está asociado a pequeños elementos de computación que están incrustados, ¿cierto?, dentro de elementos de tal forma que aparentemente no se ven. Yo me acuerdo una vez, vino un profesor, era un investigador de IBM, y nos decía, mira, esto es lo mismo que pasó con los motores eléctricos. En la gente antigua, cuando hablaba de motor eléctrico, se imaginaba una cosa así de fierro grande, ¿no es cierto?, que tenía un eje y unos cables grandes que llegaban, y eso era el motor eléctrico, por allá por los años, o sea, comienzo del siglo XX estamos hablando, los primeros motores eléctricos que se usaban. Sin embargo, hoy día uno en un computador de eso está lleno de motores, ¿no es cierto?, para el disco, para el ventilador, y además todos esos motores están controlados para ahorrar energía, ¿ya? Sin embargo no los vemos, no son directamente visibles, que uno diga, mira, tengo, no sé, 7 motores, digamos, metidos dentro de ese computador, ¿ya? Y lo mismo puede suceder en muchas cosas, que realmente yo tengo, ¿no es cierto?, bueno, a ti te gusta la música, realmente un equipo de música puede estar con varios procesadores metidos dentro para distintos propósitos, ¿ya? Como hay, normalmente como embebido, digamos, ¿ya? Pero cuando se habla de computación ubicua, más que además de estar embebido, como es Embedded System, también está fuertemente distribuido. Y hoy día aparecen obviamente palabras claves así como Internet de las cosas. ¿Qué es lo que es la Internet de las cosas? Es computación ubicua, ¿ya? En distintas áreas de aplicación. Por ejemplo, yo partí haciendo el curso de distribuido en el MTI, me acuerdo, en el año 2004, hace 12 años, ¿no?, que lo voy a hacer, no me acuerdo cuándo me toca con ustedes, creo que en julio, en el segundo módulo. Y, perdón, no con ustedes, soy de son otro grupo, pero el tema de los sistemas ubicuos, ya en el 2004, hace 12 años, se hablaba de computación ubicua
Y una de las aplicaciones que había era, por ejemplo, tener sensores, ¿ya?, distribuidos y que fueran capaces, ¿no es cierto?, de estar tomando algún tipo de información del medio, ¿ya? Y eso uno va recopilando y lo transmite hacia algún computador o alguna red, ¿no es cierto?, central, que captura todos esos datos y los procesa para tener una visión de lo que está pasando en un cierto entorno. Y al final la Internet de las cosas de eso se trata, digamos, es que uno tenga de alguna manera elementos computacionales que están entregando alguna información, pero son elementos de baja capacidad de computación y tienen obviamente por lo mismo también una baja utilización de energía, pero también disponen de poca energía para operar, ¿ya? Por ejemplo, en redes de sensores, no sé si ustedes saben, hay sensores muy pequeñitos, digamos, que pueden ser 1 centímetro o 2 centímetros, y que toman la energía del medio ambiente por temperatura, por ejemplo, y con eso son capaces ya de hacer algo y transmitírselo a su vecino, ¿ya? ¿De acuerdo? Y dentro de lo que es Internet de las cosas también está esta tecnología que se llama RFID. ¿Sabes lo que es RFID? ¿Cómo? Radiofrecuencia. ¿Sí? Radio Frequency ID, como identificador de radiofrecuencia. Lo anoto. ¿Qué es lo que entienden por RFID? Arrieta. Para identificar espacialmente a algo que lo tiene adjunto. Hay distintos tipos, pasivos y activos. Algunos se pueden escribir datos y otros solamente se pueden leer. Así es. Es decir, ID es un identificador. Es decir, de alguna forma, estos elementos tienen un identificador único, podríamos decir. ¿Ya? Normalmente un string de bits largo, ¿ya? Hay normas al respecto, y como bien dice Alejandro, puede ser que algunos sean activos y tengan una batería propia, ¿ya? Y los que son pasivos no tienen batería. Entonces, esos que son pasivos normalmente son mucho más pequeños, ¿ya? Y la energía la obtienen por ondas electromagnéticas. Entonces, cuando ustedes mandan una señal al aparatito, inducen corriente, ¿ya? Ustedes saben que las ondas electromagnéticas producen campos variables, ¿ya? Campos eléctricos variables, y la variación de los campos eléctricos induce corriente, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la ley de Faraday? Ya. Y al inducir corriente, toman esa corriente y con eso se energiza el componente, ¿ya? Y eventualmente es capaz de transmitir de vuelta, por ejemplo, un identificador. Son esos chips que les ponen a los perros ahora, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿eso lo ponen subcutáneo? Sí, puede ser para eso, o para los productos también, cosas. En vez de poner un código barra, tú le pones un componente RFID, y por lo tanto, en vez de acercar la lectora óptica, lo hacen por onda electromagnética. Claro. El TAC, digamos, de acá de la costanera, todo, pero esos son activos, digamos, se vienen con una batería. Es el aparatito que uno pone en el auto. Ahí son capaces de transmitir más datos, son más inteligentes, digamos. No es solamente un identificador, sino por lo menos a veces a mí me avisa si he pagado o no. Entonces uno esperaría que tiene alguna inteligencia, no sé, porque es capaz de discriminar el tipo de señal, y según eso me manda un pitito, 2 pititos, digamos.
eso. Así que la Internet de las cosas básicamente es usar los protocolos de Internet para transmitir, ¿no es cierto?, de dispositivos pequeños, datos, a algún lugar que procesa centralmente. Y aquí aparecen obviamente algunos problemas que hoy día son de frontera, que tienen que ver básicamente con lo que es hoy día Big Data, por la gran acumulación de datos que uno está capturando y cómo procesarlo. ¿No? O sea, esa es otra materia, no es tema distribuido, sino que básicamente el tema de Big Data o lo que es Data Science hoy día es un tema que está fuerte, ya, de qué podemos hacer para procesar esos grandes volúmenes de datos, ya, y sacarle jugo. Y lo otro, eventualmente, una cosa es capturar datos y lo otro es actuar sobre el ambiente, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, podría ser que de repente uno quiera capturar la temperatura, digamos, pero si está muy frío, por ejemplo, activar algún calentador o cosas por el estilo, ¿no? Ok. Lo otro, bueno, voy a seguir, vamos a dejarlo hasta aquí este tema, digamos. Es un poco para dar una visión que las aplicaciones de los sistemas distribuidos ya son bastante amplias. Yo no pretendo aquí ser como completo, digamos, pero dar una visión un poco de la panorámica, así, de lo que está pasando. Y yo puse aquí como objetivos que se han mantenido, yo creo, en el tiempo, de por qué uno quiere distribuir sistemas. Y puse ahí 4 puntos. Aumentar el desempeño computacional. Es decir, piensen, por ejemplo, hoy día en cloud. En el fondo, es, mira, yo no soy capaz de tener ciertas, valga la redundancia, capacidades computacionales, capacidades de almacenamiento en mis sistemas locales, además que me sale muy caro. Entonces, básicamente lo obtengo por la red. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a poder aumentar, realmente si estoy corto de recursos, los obtengo a través de la red. Ciertos recursos de distinto tipo. Es decir, uno puede aumentar sus capacidades, su desempeño, ¿cierto?, a través del uso de la red. Eso significa que el sistema se distribuye naturalmente, digamos, por ese objetivo. Lo otro es compartir recursos. Si uno tiene ciertos recursos, eso pasa en cloud. Es decir, este tema de la demanda elástica tiene que ver en el sentido que uno tiene muchos clientes, ¿ya? Y de acuerdo a las capacidades ociosas que tiene, va asignando, ¿cierto?, a distintos clientes. Si en algún momento alguien tiene un pic de consumo, bueno, se le da, y después pasa y se los puede asignar a otro, ¿ya? Pero si yo tengo pocos recursos, yo no puedo atender esas sobrecargas que puede haber en un usuario en particular, ¿ya? Entonces, el hecho de compartir recursos computacionales, de almacenamiento, información, muchos recursos que pueden estar distribuidos y que se quieren usar en forma compartida. Hoy día el tema, por ejemplo, de la computación o las arquitecturas basadas en servicios, servicios web, por ejemplo, ya que uno va integrando servicios de distintas partes, va integrando obligaciones, ¿cierto?, que consumen servicios de distintos servidores. Es esa idea de compartir recursos, ¿no? Otro tema que puse ahí es mejorar la confiabilidad y la disponibilidad. Es decir, si yo tengo un sistema central, como yo le decía, los primeros sistemas tenían un mainframe y hacían teleprocesamiento, se caía el computador central y jodían todo, ¿ya? Todos quedan sin servicio, ¿ya? Pero si yo actualmente tengo redundancia en los servicios o en los recursos, la no disponibilidad de alguno de ellos no significa que se me quede sin servicio. ¿De acuerdo?
Es decir, eso se llama tolerancia a falla. ¿Ya? Es decir, pueden producirse fallas en el sistema, pero si hay una redundancia adecuada, el sistema puede seguir funcionando, porque los servicios o los datos eventualmente que estaban en alguna parte están disponibles en otra parte. ¿Ya? Por ejemplo, todo lo que es replicación apunta a eso. Es decir, yo replico y si realmente se cae uno de los servidores, bueno, eso está replicado y todos tienen el mismo servicio en una réplica. ¿Ya? O si los datos están replicados, se cae un servidor de datos y esos mismos datos los tiene otro servidor. Y el sistema en forma inteligente es capaz, ¿no es cierto?, de dirigir las consultas a alguna de las réplicas. Ya. Entonces, ¿qué significa confiabilidad? ¿Sabes lo que es confidencialidad? Algo es confiable. Que es repetible. No cambia. Estable. Tú dices, alguien es confiable que no me falle. Por ejemplo, uno tiene un funcionario, ese es confiable, si uno le da una tarea y la hace. No es que le da una tarea y después, no, me olvidé, digamos, estuve haciendo otras cosas. Al final, digamos, la confiabilidad tiene que ver, ¿no es cierto?, con, la puede medir uno en términos de probabilidades, ¿no es cierto? ¿Qué tan probable es que algo esté funcionando de acuerdo a lo que uno quiere? Por ejemplo, si estamos hablando de una tarea, dice, mira, esta tarea hay que hacerla, digamos, y que la tarea efectivamente se haga, ¿con qué probabilidad se hace? ¿Ya? Eso es un tema, digamos. Ahora, en general, en los sistemas, muchas veces la confiabilidad se mide en tiempo. Es decir, ¿cuánto tiempo dura un servicio o eventualmente una cierta función hasta que no falle? Entonces, eso a veces se mide con algo que se llama mean time to failure. Es una medida de confianza. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo demora en fallar? ¿Ya? Por ejemplo, uno tiene una ampolleta y dice, mira, esta ampolleta dura 100 horas. Y hay otra ampolleta que dura 1000 horas. Entonces, ¿cuál es más confiable? La que dura 1000 horas. Ahora, esa es una probabilidad. Si normalmente el mean time to failure es el tiempo medio en que se produce la falla. Ahora, hay algunos componentes que a veces fallan antes y algunos que duran más. ¿Ya? Entonces, esta es una medida. Voy a borrar para acá. Que está asociado a la confiabilidad. ¿Qué tan confiable es el sistema antes que se produzca una falla? Por ejemplo, ustedes levantan un computador y dicen, mira, este computador se cae una vez al mes. O se cae todos los días, no sé. ¿Ya? Entonces, obviamente, contra más tiempo pase hasta que se produzca la falla, más confiable es. ¿Ya? Ese es un tema. Entonces, esto sí. Mean time to failure. Hay otro concepto que aquí está asociado, que se llama Promedio de reparación. claro, to repair. Porque uno puede decir, mira, uno tiene un sistema y actualmente aquí está funcionando y en esta parte aquí está fallado. Aquí está fallado. Pero en este tiempo se repara y vuelve a funcionar. ¿Ya? Entonces uno podría asociar este tiempo aquí al mean time to failure y este tiempo
al mean time to repair. Y la disponibilidad normalmente se mide qué fracción del tiempo total el sistema está funcionando. Es decir, podemos decir el mean time to failure dividido, es decir, esta parte sobre el total es lo que opera. ¿Ya? Eso. Y eso se puede escribir así. Si me acuerdo todavía de la... Es decir, si dividimos el numerador por mean time to failure, arriba queda 1, y abajo también lo dividimos, queda 1 más MTR dividido por MTTF. Ahora, yo lo escribo siempre así porque obviamente un sistema tiene disponibilidad 1, que es la máxima, cuando esto de aquí es 0. ¿No es cierto? Es decir, pero si uno observa esta expresión, uno puede decir la disponibilidad tiende a 1 en la medida que esta razón tiende a 0. ¿No es cierto? Si el mean time to failure es mucho mayor que el mean time to repair, la disponibilidad tiende a 1. Entonces, uno tiene que tener alta confiabilidad, pero reparar rápido también. Porque se demora mucho en reparar, es decir, se cayó el sistema, demoró 3 días, por ejemplo, en obtener, ¿no es cierto?, la pieza o la parte que hay que reemplazar. No va a demorar mucho. Entonces la disponibilidad va a ser baja. ¿De acuerdo? Ya. Pero siempre cuando el rol que tenga también, el rol que tenga la pieza en particular. Porque lo que pasa es que ese concepto en la Armada manejan mucho con la configuración de equipo y el tipo de romper de falla, el tipo de romper. ¿Tú trabajas en la Armada? Sí, yo trabajo en el No, departamento no tienes pinta de marino. No te entiendo, pero llevamos años trabajando con muchas de las cosas con el sistema logístico de la Armada y eso es ya cosa conocida esa parte y claro, lo que hablaban con respecto al tema de la disponibilidad, hacen un quiebre bajo la configuración de los buques, porque de repente puede ser de una pieza, por ejemplo, puede que tenga equipos redundantes, no tenga equipos redundantes, pero a lo mejor puede que en el rol no sea importante. Por ejemplo, si tengo un rol si lo reducimos, por ejemplo, a lo que es un vehículo, por ejemplo, y me falla la radio continuamente, para mi rol de desplazarme no me importa y a lo mejor me baja mi disponibilidad o en mi rol de entretenimiento en el viaje, pero mi rol principal, mi rol básico, lo puedo hacer igual. Estoy de acuerdo. Es decir, a ver, primero, en inglés, me voy a quedar pegado un poco aquí. Hay dos términos, failure y fault. Aquí lo dejé marcando ocupado, porque en el español failure puede ser la falla y fault la falla. Ahora los españoles a esto le llaman el fallo. Pero aquí cuando dice mean time to failure, voy a poner la avería. Es decir, si uno quisiera hacer un sistema que ha averiado cuando ya no funciona, pero eso no necesariamente significa que si falló una componente, el sistema falló. ¿Ya? Entonces, este failure es como la falla sistémica, la total. ¿Ya? Y esto es la falla de un componente dentro del sistema. ¿Ya? Entonces, normalmente en un sistema falla un componente y no necesariamente arrastra al sistema completo a que falle. ¿Ya?
Entonces la falla, failure, no se produce, o la avería, a veces yo a mi alumno le digo la avería, digamos, tratar de hacer una diferencia, pero la avería no se produce, y efectivamente una de las técnicas hoy día es replicar, porque yo puedo tener un sistema que tiene, por ejemplo, 3 réplicas, ¿ya? Falla una réplica y ese ya no funciona, pero el sistema sigue funcionando con las otras 2 réplicas. La confiabilidad bajó, porque ya cuento con menos... Pero si tú reparas rápido, Claro, o sea, obviamente. esa componente defectuosa detecta que falló y lo reemplaza. Yo estoy de acuerdo que quedas más vulnerable cuando tienes 2 de 3 funcionando. Claro, porque... ¿Ya? Entonces, ahí hay distintas situaciones, digamos, en el sentido que voy a poner el caso de 3, que yo replicaron 3. En algunos casos, uno puede decir, el sistema funciona hasta que al menos, por lo menos cuando hay una funcionando. ¿Ya? Entonces se pueden producir 2 fallas y todavía me queda un componente funcionando. ¿Ya? Pero eso, mientras cada componente es confiable, porque bueno, en la parte de la teoría de computación de tolerancia a fallo, se habla a veces de modelos que se llaman bizantinos. Los modelos bizantinos significan que hay componentes que uno no sabe si se están comportando bien o mal. Es decir, pueden estar como mintiendo, ¿ya? Porque se producen errores, por ejemplo, de repente, ¿no es cierto?, hay problemas de calor o qué sé yo, y producen un error, alguna de ellas. Entonces, en ese caso, tú no puedes funcionar bien si han fallado 2 de 3. Entonces, muchas veces hay esquemas que se llaman de votación por mayoría, es decir, básicamente tú llegas y recolectas las respuestas, digamos, o los datos, ¿no es cierto?, de cada una de las réplicas y ves cuál es el valor de mayoría. ¿Ya? Y obviamente con 1 de 3 no tengo mayoría. ¿Ya? Entonces se llama redundancia triple, por ejemplo, que se usa a veces en algunos sistemas para aumentar la disponibilidad. Ya, nos quedamos pegados en ese punto. El otro tema que también es importante es la escalabilidad de los sistemas. La escalabilidad es un concepto dentro de los sistemas computacionales y se refiere la escalabilidad normalmente a la facilidad con que un sistema puede crecer. Uno dice, un sistema es escalable si lo puede hacer crecer, puede soportar cargas mayores. Los sistemas no son escalables en general cuando en algún momento se saturan. Uno dice, mira, proyecta un sistema y dice, mira, esto va a atender, no sé, por ejemplo, a 100 usuarios. Llega a los 100 y el sistema se ahoga y no hay ninguna posibilidad por diseño, por ejemplo, de aumentar a 200 o 300, digamos, seguir creciendo. Entonces, los sistemas son escalables en la medida que uno va agregando más capacidad al sistema y puede ir soportando cargas mayores. Es como una propiedad. ¿De acuerdo? Hoy día una de las técnicas básicamente para escalar es usar redundancia, ¿no es cierto? O réplica, clustering, por ejemplo. ¿Ya? Se empieza a crear varios servidores que tienen lo mismo, o distribuye carga entre varios servidores, de tal forma de ir soportando cargas cada vez mayores. ¿Ya? ¿Ya? Es decir, la escalabilidad del crecimiento incremental. Es decir, eso se refiere básicamente a que uno llega a un punto, cuando no es incremental llega a un punto y no se puede seguir creciendo. ¿Ya? Por ejemplo, los sistemas centralizados muchas veces son así. Es decir, uno llega y le pone más tarjeta, le pone más procesador y en algún momento se agotaron las posibilidades de ampliación y hasta ahí llegó. No puede seguir creciendo por diseño. ¿Ya? En sistemas que actualmente uno va agregando componentes por la red en distintos lugares y está debidamente, adecuadamente diseñado, el sistema puede seguir creciendo. Ahora, normalmente la escalabilidad no es lineal, ¿ya? Eso es un primer tema.
a considerar, y después vamos a discutir otro más. Hay un gráfico típico, uno puede decir, mira, aquí yo tengo el desempeño en alguna medida cualquiera, y aquí tengo el número de componentes, digamos. Entonces uno diría, mira, en la medida que yo aumento el número de componentes, el desempeño crece, ¿no es cierto? ¿Ya? En teoría. ¿Ya? Pero normalmente estas tienen saturaciones, es decir, esto crece y en algún momento empieza, incluso a veces hay rendimientos decrecientes. ¿Ya? ¿Y eso por qué se produce? Porque cuando el sistema crece mucho, empieza a haber mucha OEG de coordinación. Digamos, tareas de coordinación, de comunicación entre componentes y que no son productivas. ¿Ya? Por ejemplo, en las redes de computadores, ustedes tuvieron cursos de redes, la red tiene una cierta capacidad de transmitir paquetes, por ejemplo. Yo empiezo a admitir cargas mayores de paquetes y en algún momento los canales se saturan. ¿Ya? Y a veces puede suceder que yo mando un paquete y se pierde, y el protocolo pide que lo retransmitan. ¿Ya? Entonces, y a medida que más cargado está, más retransmisiones hay. Entonces en algún momento hay una carga mucho mayor en retransmisiones que en transferencia útil de datos. ¿Ya? Entonces se produce un rendimiento negativo en ese caso. El sistema operativo, para los que si ¿se acuerdan del fenómeno de trashing? ¿No estudiaron algo como esto? Trashing es como basureo, no sé. ¿Ya? Que es básicamente cuando hay paginación, yo tengo, ¿no es cierto?, mis programas cargados en memoria secundaria y traigo a la memoria principal las páginas que están siendo usadas por el procesador. ¿Ya? Entonces yo puedo tener programas más grandes que corran en una memoria principal menor. Pero si eventualmente hay mucha competencia por usar los marcos donde se cargan estas páginas en la memoria principal, en algún momento se empiezan a producir muchas faltas de páginas. Porque un programa trata de acceder a una página, dice no está. El sistema operativo programa eventualmente el reemplazo de esa que estaba ahí y trae una que está tratando de ser accedida y la carga ahí. ¿Ya? Y carga esa ahí, pero mientras tanto se producen otras faltas de páginas. ¿Ya? Y eventualmente se programa la ejecución del programa que le sacaron la página para reemplazársela por la otra. Entonces, un programa trata de acceder a una página, se produce falta de página, la reemplaza y después viene otro programa, otro proceso y trata de acceder a la página que lo reemplazaron. Y produce otra falta de página. Entonces empieza a haber mucho tráfico de datos entre la memoria principal y la secundaria y los programas decaen en velocidad de ejecución porque empiezan a andar con tiempos de acceso de memoria secundaria. Ahora, hoy día con los discos de estado sólido eso cambia un poco, ¿no? Porque los tiempos de acceso son mucho más rápidos. Es decir, los tiempos muertos, por ejemplo, de los discos con cabeza que tienen movimiento físico se eliminan a cero, digamos. ¿No es cierto? Ya. Profe, Sí. es que tengo una duda en el concepto de sistema distribuido por lo que hemos hablado. Para mí tener un sistema replicado no es distribuido. Distribuido es tener las cosas separadas, que sea, si necesito manejar, un ejemplo, necesito manejar 100 usuarios, no tener los 100 en un puro lugar, tenerlo en 50 y 50.
Y eso me permite quizás, si está diseñado, lo puedo escalar, puedo poner quizás 4 y tener 25 en cada uno, manejarlo distribuidamente. Pero eso no está replicado. Replicado sería tener que tengo el mismo sistema con los 100 en otro lado, si se me cae uno, sigo con los 100 en otro lado. Entonces, no sé, ese es el problema conceptual que tengo ahora. O sea, para mí distribuido lo que le expliqué en un principio. Qué bueno que esté confundido, porque ese era mi propósito. Creo que lo tengo, después tenemos definido, digamos, vamos a volver a tratar de armar el tema, pero esto aquí son objetivos. Mira, ¿por qué yo quiero distribuir? Ahora, no necesariamente porque yo replique o no, lo que sí ahí veíamos, por ejemplo, si yo voy a mejorar confiabilidad o disponibilidad, tengo que replicar, por ejemplo, o eventualmente para poder escalar, digamos, voy poniendo réplica o cosas por el estilo. Son técnicas básicamente para lograr algunos de estos objetivos, ¿ya? Pero no necesariamente tú siempre tienes que replicar, ¿ya? En algunos casos, sencillamente particionas, toma un sistema, lo divide en partes y lo distribuye. Claro, eso. Claro. Entonces, hay dos técnicas: particionar partes en pedazos más chicos y los localizan en distintos lugares, y lo otro eventualmente es replicar, es decir, lo mismo lo coloca en más de un lugar. Son como dos enfoques, pero creo que lo tengo después. Sí, yo no puse una definición formal, pero que no lo quiero complicar más, pero un sistema distribuido en general se puede definir como un sistema donde hay capacidades de cómputo en varios lugares, ¿ya? Independiente ahora si se replica o no se replica, ¿ya? Y hay comunicación por mensajes. Ahora, el hecho de que se ponga mensaje como parte del mecanismo de comunicación, claro que la red en general lo que hace es transmitir mensajes, o sea, un paquete o el nombre que tú le des, pero al final son mensajes que pasan por ciertos medios de comunicación, que es distinto a tener una memoria compartida aquí y tengo procesos que se comunican accediendo a la memoria. Por ejemplo, cuando en una máquina tú compartes memoria entre varios procesos y puedes hacer comunicación entre procesos accediendo a lo que se llama shared memory. No sé si ustedes han hecho algo de eso, ¿no? Pero normalmente son los más computines los que hacen ese tipo de... ¿Tú hiciste algo de shared memory? Sí. Es decir, en Unix, por ejemplo, hay algo así que se llama shared memory, SHM, y hay ciertas operaciones, y eso permite que parte de la memoria que tiene un proceso se mapea a otros procesos. Entonces, varios procesos están compartiendo un segmento de memoria, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes escriben a la memoria, el otro proceso también puede acceder a esos mismos datos. Entonces, la comunicación es muy rápida porque es a través de la memoria, no hay mensajes. Ahora, este tema, digamos, depende de cómo uno lo mire, porque hay como distintos niveles de abstracción, porque, por ejemplo, claro, esta comunicación de los procesos, o eventualmente en un nivel inferior, uno puede decir, estos son procesadores, y aquí básicamente lo que tienen es el bus de comunicación en el computador. Entonces, a través del bus los procesadores van a la memoria principal, que es una sola, y pueden compartir memoria a nivel físico. Pero a nivel de proceso, que es una abstracción que provee el sistema operativo, normalmente lo que comparten son segmentos de memoria, ¿ya? Y podría ser también de que lo hagan a través de la red, ¿ya? Por ejemplo, imagínense un servidor que tiene archivos y eso lo comparten varios usuarios
de distintas estaciones. Entonces uno puede decir, claro, tenemos un repositorio de archivos en algún lado y todos acceden ahí y lo comparten. Es decir, hay modelos que son de memoria compartida en distintos niveles de abstracción, pero para que sea distribuido, de alguna manera tiene que haber una red de comunicaciones, como ustedes la conocen, ¿no? Típicamente de Internet o TCP/IP y cosas de ¿ya? Eso obliga básicamente a que cada una de las máquinas puede funcionar autónomamente y sin que dependa de otras. ¿Ya? Eso también tiene que ver así con las fallas. Se cae una máquina y no necesariamente afecta a las otras, salvo que hayan algunas dependencias de servicio. Por ejemplo, se cae el servidor de nombre y yo trato de acceder, ¿no es cierto?, a alguna dirección y el servidor de nombre no está disponible, por lo tanto no puedo resolver con la dirección IP y el código. Entonces ahí, claro, uno puede decir, mira, ese servicio lo vamos a replicar. Será un primario, un secundario, qué sé yo. Y de esa forma el servicio tiene mayor disponibilidad. Que se puede caer algunos servidores, pero el servicio como tal sigue estando disponible. Porque hay replicación. ¿De acuerdo? No sé si te aclaro más o... No mucho. Justo el caso del DNS es como de un sistema distribuido que está en todas partes y que uno Claro. accede, y generalmente tienen réplica para que sea confiable el sistema, Claro. mantiene réplica. Ujú. Pero el trabajo total a eso es que no está centralizado en un servidor en una parte del mundo, no todos Claro. llegamos, sino que llegamos distintos. Claro. Está distribuido. Ahora que usen la réplica para manejar la confiabilidad es parte del sistema. Claro. Mira, yo no le simplifiqué harto esta parte, pero cuando uno se mete más en teoría, uno puede observar y decir, mira, aquí está el procesamiento, los datos y el control. ¿Ya? Y cuando uno distribuye, uno puede distribuir los datos. Dice, por ejemplo, ya, estamos hablando de archivos. Yo realmente pongo archivos en distintos servidores, digamos, y los datos, por lo tanto, se empiezan a distribuir. ¿Ya? Pero puede ser que para un sistema el procesamiento esté centralizado. ¿Ya? Es decir, básicamente lo que tú tienes como podríamos decir, digamos, repositorios de datos que están distribuidos, pero el procesamiento puede estar bastante centralizado, digamos, es decir, que todo eso se captura. Imagínense en el caso de lo que hablábamos de Internet de las cosas. Actualmente uno está capturando datos y van datos que están fluyendo y llegan a ser procesados centralmente, por ejemplo. Entonces, una cosa es dónde están almacenados los datos, pueden estar replicados, qué sé yo, y dónde se procesa, y eso puede tener distintos grados de instrucción, y también el control del sistema. Ese es un concepto más abstracto, es decir, ¿qué significa el control de un sistema? Por ejemplo, un esquema bastante centralizado de control, lo que se llama maestro-esclavo. Es decir, hay un maestro que da órdenes y esclavos que obedecen. Entonces, desde ese punto de vista, el control está centralizado en el maestro. ¿Ya? Es decir, yo puedo tener distinto procesamiento en muchos lugares, pero hay un nodo maestro que controla a los demás y le dice lo que tienen que hacer. ¿Ya? Por el otro lado, hay esquemas donde son mucho más cooperativos, es decir, que el control está muy distribuido, es decir, no hay un nodo central. ¿Ya? Entonces, las decisiones en general del sistema se toman en forma cooperativa. ¿Ya? Ahora, dentro de los esquemas cooperativos, a veces eventualmente existen esquemas que son, podríamos decir, que son con mecanismos de elección.
Entonces, típicamente eligen un coordinador. ¿Ya? Entonces, yo tengo un grupo, dice, mira, vamos a delegar la toma de decisiones en algún miembro del grupo. Pero si el que está actuando de coordinador falla, elegimos otro coordinador. ¿Ya? Entonces, el rol de coordinador puede asumirlo cualquiera del grupo. Y por lo tanto, el control, la verdad es que está descentralizado, porque el grupo decide, por efectos operativos, decide centralizarlo temporalmente en algún componente, pero ese rol no está amarrado a un componente en términos estáticos, sino que actualmente puede variar. Entonces el sistema es capaz a veces de autoconfigurarse y poder, por ejemplo, cualquiera de los nodos asumir ese rol. Pero aquí es lo que voy. Que cuando uno observa esto de acá, uno va a tener una especie de cubo, ¿ya? Y uno puede decir, mira, este punto aquí del cubo es la distribución máxima, tiene los datos distribuidos, el control, el procesamiento, todo distribuido. Y los sistemas en general pueden tener algún tipo de configuración especial. Dice, mira, yo tengo los datos distribuidos, pero el procesamiento está bastante centralizado, digamos, ¿no es cierto? Con un control centralizado, etc. Ahora, el problema del control centralizado muchas veces es que atenta contra la disponibilidad. Es como yo digo en los imperios, por ejemplo, cuando el Inca era el hijo de Dios, entonces, y matan al hijo de Dios, quedan sin rey o sin emperadores. El sistema no es capaz de reemplazar ese rol de quién es el rey o el líder actualmente, ¿cierto?, de un imperio, porque no está configurado así. Por ejemplo, en algunos sistemas se elige al más fuerte, digamos, si el fuerte falló, se elige a otro, son todos pares en general, en el caso del Toki, en los mapuches. El Toki, si lo mataban, bueno, buscaban al más fuerte y asumían el rol de líder, digamos. En los sistemas tolerantes a falla en general, eso sucede, digamos, que los sistemas son capaces de detectar fallas, y cuando detectan fallas en alguna función específica, eventualmente son capaces de asignar esa función a algunos componentes, y son varios que pueden hacer esa función.